5 minutos o menos para entenderlo. Hoy en 5 minutos o menos para entenderlo vamos a hablar de Lev Tahor, el culto fugitivo que se escondía en Colombia aquí en Cartagena Post. La historia arranca en un pueblo que parece súper tranquilo, pero con un descubrimiento que estaba a punto de desatar una cacería internacional. A ver, situémonos un hotel perdido en Yarumal, Antioquia. De repente, las autoridades reciben una llamada, anónima, una simple alerta ciudadana. Pero lo que estaban a punto de encontrar ahí adentro, bueno, no era un grupo de turistas comunes y corrientes. Adentro se topan con 26 personas. Imaginen eso, una comunidad entera viviendo escondida a plena vista de todos. Pero el verdadero shock no fue el número, sino quiénes eran los que formaban ese grupo. De esas 26 personas, 17 eran menores de edad, niños, adolescentes, algunos con apenas un añito, viviendo en unas condiciones que la verdad eran inexplicables. Y es justo aquí donde esta historia da un giro muchísimo más oscuro. Y es que resulta que cada uno de ellos, desde los adultos hasta el más pequeño de los niños, tenía una circular amarilla de la Interpol. No estaban perdidos, estaban siendo buscados a nivel mundial. Y para que quede muy claro, una circular amarilla de Interpol no es un juego. Es una alerta global que se emite cuando se teme que un menor ha sido víctima de secuestro o de trata. Así que la pregunta era obvia. ¿Quién era esta gente y de qué o de quién estaban escapando? El grupo se identificó como Lev Tahor. ¿Saben qué significa en hebreo? Corazón puro. Un nombre que, como veremos, choca de frente con la terrible reputación que los precede por todo el planeta. Porque es que, detrás de ese nombre, Corazón Puro, se esconde una lista de acusaciones gravísimas. Trata de personas, abuso sexual infantil, secuestro y matrimonios forzados. Pero a ver, ¿cómo es que terminaron en un pueblo remoto de Colombia? Para entenderlo, tenemos que rastrear su origen. Es un éxodo que se ha extendido por décadas y por varios continentes. Todo esto empezó en Jerusalén, por allá en los años 80, con un rabino llamado Shlomo Helbrans, un líder carismático que de un momento a otro decidió romper con el judaísmo tradicional para crear su propia versión, una mucho más radical. Su creencia fundamental era básicamente una bomba. Él sostenía que los judíos no debían tener un estado propio en Israel hasta que llegara el Mesías. Esta idea, por supuesto, los convirtió en parias dentro de su propia comunidad y marcó el inicio de su vida como fugitivos. Y su movimiento ha sido constante. Pero no es que se mudaran, no. Ellos huían. De Israel a Nueva York, de allí a Canadá, luego a Guatemala y México. Décadas enteras moviéndose, siempre un paso por delante de las autoridades, hasta que esa ruta terminó justo aquí, en Colombia. Y es que los problemas con la ley para su fundador empezaron casi desde el principio. En Nueva York, fue acusado de lavarle el cerebro a un chico de 13 años y para 1994 fue condenado por secuestro. Cumplió 2 años de cárcel y terminó deportado. Pero ¿cómo es la vida realmente dentro de esta comunidad? Los testimonios de la gente que ha logrado salir pintan un mundo de control absoluto, un mundo completamente aislado de la sociedad. Su apariencia es inconfundible, y es que es de hecho su primera barrera contra el mundo exterior. Las mujeres usan túnicas negras que las cubren casi por completo, y los hombres pues visten abrigos largos, sombreros y nunca se afeitan la barba. Su dieta es otra forma de aislarse, pero radical. Llevan las reglas kosher a un extremo que casi nadie reconoce. Rechazan el polio porque dicen que está manipulado genéticamente. Pelan absolutamente todas las frutas y verduras y solo beben leche de vacas que ellos mismos ordeñan. Y esto, ojo, va mucho más allá de una práctica religiosa tradicional, mientras que en el judaísmo jasídico la fe se celebra con alegría, con música, con baile. En Lev Tahor se impone una vida tan pero tan sobria que hasta la risa está mal vista. La educación de los niños está diseñada para una sola cosa: infundirles miedo y obediencia. Se les enseña a caminar siempre con la mirada en el suelo y a evitar, a toda costa, el contacto visual con cualquier persona de afuera. Pero es en el matrimonio donde surgen las acusaciones más graves. A las niñas las casan en plena adolescencia, una práctica que la secta justifica para crecer, pero que según las denuncias de quienes escaparon, es la puerta de entrada a los peores abusos.
Y todo esto nos trae de vuelta al presente, porque el hallazgo en Yarumal no fue un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una cacería global que lleva años en marcha. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué pasó con esos 17 menores que encontraron en el hotel de Yarumal? La respuesta de las autoridades fue una operación súper coordinada. La alerta ciudadana activó a la Interpol, que de inmediato confirmó las circulares amarillas. Con esa confirmación en mano, las autoridades colombianas intervinieron y, como prioridad absoluta, los 17 menores quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero esto no es un caso único. La intervención en Colombia sigue un patrón que ya se estaba viendo. Ese mismo año ya se habían hecho rescates muy parecidos de niños de la secta en Guatemala y en El Salvador. El caso del Lev Tahor es una red complejísima de fe, control y presuntos crímenes que se mueve en las sombras del mundo. El operativo en Colombia logró proteger este grupo de menores, sí, pero la secta sigue activa y sigue moviéndose, lo que nos deja con una pregunta bastante inquietante. ¿Dónde aparecerán la próxima vez? Esto fue el Lev Tahor en Colombia, hoy en Cartagena Post. Si este contenido te impactó, suscríbete y activa la campana. Déjanos saber qué piensas en los comentarios.